Hola, buenas noches. Estamos a 27, bueno, realmente ya estamos a 28 y hemos empezado un poco más tarde, como últimamente. Estamos técnicamente a jueves, no a miércoles, y están en confirmado la Moncloa. Hoy es uno de esos días que parece que no ha pasado nada. De esos días que la tarde ha sido tranquila, algún alboroto, alguna cosilla, pero saben que esos días donde nunca pasa nada son los días donde acostumbran a pasar más cosas de las que parecen y habitualmente son cosas de las que se habla poco. Los titulares del día. En primer lugar vamos a hablar de la tensión que ha creado en el PSOE la retirada del apoyo de los fondos europeos de Esquerra Republicana. Ya no le salen los números y ya verán a quién quiere recurrir el PSOE. Supongo se lo están imaginando. Siguiente titular del día, la decisión del Supremo, ojo, digamos las palabras correctas, de devolver al juez García Castellón la causa, aunque todos los medios prostituidos de la prensa le han llamado archivo. No, han devuelto la causa al juez para que siga investigando y solicite, en este caso, a Dina, la directora de ese panfleto, vamos a llamarle así, si ratifica sus acusaciones o si simplemente pide acceder a que no sea causa, es decir, que más que nada que perdone, digamos, lo que ha hecho Pablo Iglesias. No sé, es realmente las cosas son así, no vamos a negarlo, se puede hacer así, pero sorprende que un tribunal tire para atrás diciendo, por ejemplo, a alguien que han violado que diga si ahora lo perdona. A algunos nos sorprende, pero en todo caso la ley dice lo que dice. Siguiente tema del día que no podemos olvidar y que es muy importante es la guerra de las vacunas en Europa. Ya lo hemos comentado durante la mañana, la guerra entre AstraZeneca y Europa. Europa es complicado enfadarla, pero en todo caso la repercusión principal es que hasta 10 comunidades pueden entrar en la suspensión de las vacunas en España por la falta de suministros. Bueno, un fracaso de ese ministro candidato que ahora solo es candidato. Y el último tema del día nos va a centrar en esa violencia que ha surgido, que hablamos el otro día, ayer, de los Países Bajos, que se ha extendido a Dinamarca. Los países del norte de Europa, curiosamente, los países que uno tiene la tendencia a pensar que están más cerrados en casa, pues respetan más el derecho a la libertad, el derecho a salir de casa, que los países mediterráneos que parece que aceptamos, o en todo caso, nos autoengañamos a permanecer dentro de casa. Empezamos ya con el tema del día, que es esa retirada, digamos, del apoyo de Esquerra Republicana. Piensen ahora no en partidos, piensen en números del gobierno de los fondos europeos. Está claro. Elecciones catalanas. Lo que no puede hacer Esquerra Republicana, y es bastante lógico de pensar, obviamente, es apoyar al Partido Socialista cuando es su principal rival en las elecciones catalanas. Y ha retirado el apoyo a los fondos europeos. El Partido Socialista se encuentra en una disyuntiva. Si quiere tirar adelante el proyecto, recordemos que el PP está totalmente en contra, pues debe recurrir. ¿A quién debe recurrir? Pues a los nuevos amigos, a los amigos de siempre, a ese partido en desprendimiento total que se llama Ciudadanos, esos que se prostituyen por ser ministros, esos que hacen cualquier cosa con tal de estar en el calderero cuando están hundidos. Pues parece que la perspectiva es volver a usar a Ciudadanos, a los que ningunean cada día, a los que se les echan unas risas en la cara y los que parece, como dijo el otro día en esas rimadas, que hasta apoyarían a Salvador Illa para presidente de la Generalitat. Bastante sorprendente esta actitud de Ciudadanos que confirman en el fondo lo que hemos dicho desde hace meses. Su única función actual es intentar conseguir un cargo y el mayor número de asesores para colocar a los amigos. La responsabilidad política, cero. La responsabilidad con los ciudadanos, cero. La responsabilidad con sus votantes, cero. La responsabilidad con ellos mismos, 100%. Su único fin, su único argumento a día de hoy es seguir cobrando dinero público por no hacer nada. Y Arrimadas parece en eso, es una gran especialista, capaz de cualquier cosa con tal de mantenerse bajo el erario público, y nadie dude que va a apoyar al PSOE. Y ya veremos si apoya al PSOE. Con los mínimos resultados que sacarán las elecciones catalanas, ya veremos si apoya a Salvador Illa. En todo caso, un partido en desbroce, vamos a hacerlo así claro, un partido en total caída y un partido que por cualquier
plato de garbanzos se prostituye con tal de mantenerse en el escenario. Esa es la realidad de Ciudadanos, un partido que en el caso de Cataluña llegó a tener 36 diputados y que algunas encuestas vaticinan que bajará incluso de 10 diputados. Imagínense la situación que quedara por detrás, por ejemplo, del PP o de Vox en Cataluña. Seguramente, aún con eso, culparían a otros y no dimitiría Inés Arrimadas, porque Inés Arrimadas, luego de la accidentada situación desde que ha llevado a cargo, su único fin, lo hemos dicho muchas veces, es ser ministra. Y a este paso le da igual serlo del PSOE, incluso de Podemos, incluso de Vox, de quien sea, con tal de que siga recibiendo a final de mes una paga mayor de lo que ha recibido en toda su vida profesional, que recordemos ha sido de becaria y poco más. Un personaje denostable, un personaje que no merece ni un segundo más en la historia de la democracia de este país. ¿Qué pudo ser y qué es? La realidad es así. Inés Arrimadas, Ciudadanos, un partido de perdedores que pactaría con cualquiera para cualquier tema. Ahora está claro que tras la retirada de Esquerra Republicana, que en clave electoral la podemos entender, al PSOE le queda recurrir a los amigos que saben, que critican, pero que luego están siempre allí. Y esos son Ciudadanos. No podemos decirlo de otra manera. Y eso, las situaciones estas un poco extrañas a veces, nos lleva a escuchar todos los comentarios que hemos escuchado hoy sobre el tema de que el Supremo ha decidido devolver al juez García Castellón, el tema de Pablo Iglesias sobre las escuchas o la intromisión en la intimidad de Dina, la directora de ese panfleto que ha creado Pablo Iglesias, curiosamente. Hemos leído sobre todo en todos los medios de izquierda y medios que no son de izquierda, pero que digamos, podemos decir, que están prostituidos, es decir, vamos a decirlo con claridad, que dicen cualquier invento con tal de mantener la satisfacción del gobierno de la Moncloa, pues dicen que se ha archivado la causa. Entendemos algunos que su conocimiento jurídico es relativamente escaso, que su conocimiento jurídico es cero, que sus ganas de manipular son enormes, pero por Dios, al menos que se lean las cosas. Lo único que ha hecho el Supremo, y en cierta medida, vamos a ser sinceros, apoyado en la legislación actual, es devolver la causa al juez García Castellón para que siga investigando y que en todo caso solicite, por las divergencias de opinión de Dina Bosenhan, solicite su opinión sobre si mantiene la acusación o no a Pablo Iglesias. Vamos a ver. Expliquemos las cosas con claridad. La asesora de Pablo Iglesias, supuestamente algo más que asesora en Bruselas, supuestamente con una relación más intensa que la de asesoría, fue abandonada por otra mujer, vamos a decirlo con claridad, y en despecho le regalaron un diario que le han puesto directora, con lo cual parece difícil que a estas alturas esa directora colocada por Pablo Iglesias diga que Pablo Iglesias es un chico malo. Parece complicado. No sé, a lo mejor le pide un premio estas noches para que siga diciendo lo que dice, o vaya usted a saber el tipo de relación que hay, pero está claro que parece cuanto menos extraño que se solicite, aunque la ley lo marque, una disposición así. Quizá lo que hay que mirar es si la ley es correcta o no, porque algunos pensamos que hay temas, sobre todo los temas penales, que la Fiscalía y los juzgados deben investigar a pesar de las opiniones, porque si empezamos con esto, a partir de ahora, si cada vez que alguien viola, por poner un ejemplo claro, a una mujer y esta dice, no, le perdono, ¿vamos a cerrar el tema? ¿Y vamos a dejar a un violador en la calle que puede violar a 22 mujeres más? ¿O a 40 mujeres más? Pues no parece muy claro. En todo caso, el Supremo en ese sentido ha tirado una línea que legalmente está cubierto, pero hemos dicho, incluso lo hemos comentado esta mañana, que los jueces tienen la ventaja de que todos sus razonamientos están cubiertos legalmente. Y tienen la capacidad, que no existe la verdad absoluta, seamos sinceros, y que uno puede escribir las cosas de una manera u otra y siempre, digamos, quedar protegido por la propia legislación. Y en este caso es un claro ejemplo. Pero hay que poner también en su contra el ejemplo que hemos comentado. Si un violador
un delito grave como es este de entrar en la intimidad de una persona, se pide que el violado le perdone y ya con eso dejamos el asunto archivado, pues entramos en una dinámica grave, entramos en una dinámica que parece que no es justa para el resto de ciudadanos. Dejar en libertad a alguien que viola, dejar a alguien en libertad que entra en los equipos de otra persona, pues parece extraño que quede decidir exclusivamente por la decisión de una persona. Pensamos algunos que el Tribunal Supremo debería haber interpelado un poco más a la humanidad, vamos a decirlo así, a la sociedad, y a pensar no solo en la pureza de la justicia, que está muy bien, pero la realidad en otros casos seguramente no hubiera sido la misma. Creemos algunos que si el caso hubiera llegado al Supremo diciendo de que alguien ha violado a alguien y se llamara Pepe Pérez, seguramente estaría ya no solo encarcelado, sino condenado. Y eso es el problema a veces de algunos jueces, que siguen sin entender que la justicia debe aplicarse igual a todo el mundo, a Pepe Pérez, a Pablo Iglesias y a quien sea. Y hasta que esos jueces, en muchos casos nacidos al albor de la predemocracia, consideren de que es más importante su posición personal, su decisión personal, que la justicia para todos, pues tenemos un pequeño problema. Y lo hemos dicho más de una ocasión, la mayoría de jueces de este país no solo son honrados, sino que ejercen su profesión de una manera muy profesional, igual que la mayoría de los fiscales de este país. Pero a veces hay manzanas podridas que simplemente lo que hacen es intentar protegerse a ellos y a sus amigos de una manera bastante espuria. Veremos a ver cómo avanza el juez García Castellón en este tema. Creemos alguno que le han puesto las cosas relativamente sencillas para algo que algunos no acaban de ver. Si ahora Dina da atrás, pues perfectamente podría abrir una causa contra ella. Porque hemos de decir una cosa sencilla. No se puede hacer acusaciones baladís sin nada detrás. Y esto se puede complicar mucho más de lo que cree la gente. Y el juez debería abrir, gracias a ese impulso que le ha dado el Supremo, la opción, vamos a decirlo con claridad, de investigar esas famosas tarjetas, quién las pagaba. Y lo dijimos hace unos meses. Encontraría sorpresas el juez García Castellón. Escúchanos. Mira a ver quién pagaba esas tarjetas, pide las cuentas bancarias de los ingresos de esas tarjetas, a nombre de quién estaban y sobre todo quién hacía el pago a final de mes y qué límites tenía. Porque solamente el juez Castellón tiene en sus manos un diamante y lo único que hay que hacer es perfilarlo. Esperemos que sea diligente, que no que nos escuche, sino que le llegue ese rumor y que sea suficientemente capaz de saber que la campaña que ha empezado ahora contra él, los podemitas, vamos a decirlo con claridad, no deja de ser simplemente ese atisbo que tienen habitualmente de amenazar cuando se sienten en peligro. Son conscientes que el juez García Castellón es una pieza a batir y creemos algunos que éste tiene una gran capacidad para no solo defenderse, sino para organizar un buen argumento para demostrar que algún inculpado, en este caso Pablo Iglesias, pues tiene todos los números para precisamente no pasar más días en libertad. Vamos a decirlo así con claridad. Hablando de libertad y de situaciones extrañas, entramos en el siguiente titular, esta guerra entre AstraZeneca y la Unión Europea. Ya llevamos programas comentándolo. Retar a la Unión Europea parece un problema. Retar a algunos ignorantes de la Unión Europea parece normal. Hombre, uno mira la capacidad profesional de los directivos de AstraZeneca y de los directivos de la Unión Europea y entre nosotros no hay color. Es decir, es de esas negociaciones que los que hemos hecho muchas negociaciones en la vida disfrutaríamos, porque delante tienes a un profundo ignorante, la Unión Europea, que no sabe más que de números y no sabe de realidad social. ¿Que les han metido un gol a AstraZeneca? Criticable. Pero solamente cuando alguien te mete un gol, Unión Europea, es porque tú eres muy malo negociando. Hay que decir las cosas así, con claridad. Y ahora, claro que llega el cabreo y llega, digamos, la rabia. Pero es que estamos en el mundo de los negocios en ese sentido.
Y claro, irte a negociar con cara de pardillo, con necesidad, sin saber plantear nada serio, pues te lleva a lo que te lleva. Y ahí la Unión Europea ha vuelto a demostrar que el problema de la política, aunque defendamos muchas ocasiones la Unión Europea, está extendido en muchos estamentos de la Unión Europea. Solo hay que recordar que Nadia Calviño, esa incompetente de coche oficial de España, era un alto cargo en Europa. Solo con eso debemos pensar cómo alguien tan incompetente ha llegado tan arriba. Quiere decir que en Europa, aunque a algunos nos cueste creerlo, hay también mucho incompetente. Vamos a ver si se soluciona el problema, porque a la corta, perdón, ese problema está repercutiendo en muchas comunidades de España. Hasta 10 comunidades parece que se están planteando suspender las vacunaciones, ya han empezado Madrid y Cantabria, por la falta de recursos, por la falta de vacunas. Y es un tema muy grave. Ya no hablamos de esa 70% que prometió Sánchez y el candidato Illa, sino hablamos de la imposibilidad manifiesta de cumplir cualquier tipo de plazo. Suponemos, el gobierno acabará culpando, obviamente, a la Unión Europea o a AstraZeneca, porque ellos, en su incapacidad, nunca habían previsto este escenario. Y eso es lo de siempre. Cuando uno negocia las cosas, debe siempre tener previsto el peor escenario, porque aunque sea accidental, puede pasar. Y en un momento como este, tener ese escenario previsto no era solo una normal previsión, sino era lo que hubiera hecho cualquier profesional de medio pelo. Está claro que un ministro filósofo como ella, ahora candidato, es todo menos profesional y de medio pelo que le toman, suponemos, porque de otra cosa, poco. Nos adentramos en el último titular del día, en desarrollar el tema este que hablamos ya de la violencia que se había desarrollado a las noches en los Países Bajos, que parece que se ha extendido ahora a Dinamarca, países curiosamente del norte de Europa, países que tienen la fama de ser países tranquilos en la noche. Recuerden que vienen a hacer la juerga a España, bueno, venían porque ahora no se puede venir, y países que demuestran esos principios básicos que hemos comentado en alguna ocasión. Hay principios en ciertos estados, en ciertos países que tienen muy dentro de sí mismos, y uno es la libertad de movimiento, que aquí parece que lo que intentamos es hacer aquello, el lazarillo de Tormes, de que nadie nos mire, pero nos intentamos saltar todas las normas, pero allí, si les prohíben moverse, pues directamente dicen que no. Una mentalidad diferente a la mediterránea de la europea, una de las gracias que tiene de la mediterránea de la del norte de Europa, una de las gracias que tiene este continente, y lo hemos dicho muchas veces, es la diversidad. Igual que hemos explicado en más de una ocasión, que hoy por cierto lo ha recordado el IZ de los IZ, de la gracia de una España diversa, que algunos creemos en ella, no solo creemos, sino que lo decimos, IZ parece que lo dice, pero no cree, y la diversidad es un factor muy importante, porque la diversidad es la que une gente diferente, y la gente diferente lo que hace es crecer no solo un país, sino una comunidad o un territorio. Y en ese sentido creemos y seguimos apostando que Europa tiene que llegar a entendimientos para mejorar la situación y para intentar evitar el descontrol que en algún país ya existe. Comentábamos hace días de que el descontrol en cualquier país de Europa puede extenderse como un reguero de pólvora por el resto, y podríamos entrar en una situación que difícilmente sería controlable. Fíjense el modelo de España, con todo el desastre que es, algunas manifestaciones en la calle, una mayoría de gente descontenta, pero el silencio es la palabra más habitual. Está claro que con unos índices muy inferiores en esos países, solo hay que ver los índices, por ejemplo, a 14 días de contagio, con unos índices muy inferiores y unas medidas muy drásticas, han provocado que mucha gente salga a la calle. En este país, con unos índices mucho más superiores y con unas medidas en muchos casos igual de drásticas o peores, simplemente la gente se manifiesta de dos en dos y poco a poco. Estamos en un país donde, lo hemos dicho, llevar la contraria al gobierno está mal visto, donde creemos que sí que empiezan a moverse cosas en algunas comunidades, pero donde
Y lo hemos dicho hasta el primer día, donde un estallido social en la calle no va a llevar a ninguna solución. Es necesario protestar, pero es más necesario organizarse y, sobre todo, gestionar la comunicación de esta situación. Si la comunicación continúa en manos del gobierno y de los medios prostituidos afines, pues realmente el trabajo es mucho más complicado, porque no llega a la mayoría de gente la información. Veamos este programa, por ejemplo, que llega a donde llega, con todas las censuras que puede uno encontrar, pero que es dificultoso poder explicar a la gente si sinceramente no escuchan más argumento que el argumento pues televisivo de los medios afines y de otros. Muchos españoles hoy se irán a la cama pensando, por citar un ejemplo anterior, que el tema de Pablo Iglesias se ha archivado. ¿Cómo luchar contra eso? ¿Cómo luchar contra esas mentiras? Hoy Televisión Española ha sacado y estamos ya acabando, ha sacado un programa explicando las mentiras de Twitter, por cierto, donde nos han incluido. Uno piensa, y no lo hemos puesto en Twitter para que no nos bloqueen la cuenta, pero aquí creo que lo podemos decir, señores de Televisión Española, sois unos auténticos gilipollas. Porque que vosotros seáis unos prostituidos vendidos al gobierno no quiere decir que el resto de gente intentemos explicar historias. Y claro que nos podemos equivocar o no nos podemos equivocar. Pero lo que está claro que lo que decimos, por desgracia para vosotros, se acaba cumpliendo. Lo que decís vosotros, por desgracia para vosotros, acaba siendo una mentira. Fue con las mascarillas, fue con Simón, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que destrozar esa prensa prostituida. Hay que intentar tocar la comunicación porque si no se controla la comunicación, no se controla la pandemia. Y si no se controla la pandemia, esto tiene unos finales bastante complicados. Fíjense el detalle. Llegan aquí informaciones de movilizaciones en otros países, las que hubo aquí prácticamente pasaron desapercibidas. Esa es la triste realidad de este país, que mientras el gobierno controle los medios de comunicación prostituidos, incluimos ahí a Televisión Española, por mucho que luego le den premios, que se dan unos con otros y tal, tenemos un problema. Y eso no se soluciona simplemente hablando, eso se soluciona compartiendo, por ejemplo, informaciones como esta, compartiendo ideas, opinando libremente y no creyendo todo lo que dicen algunos héroes televisivos. Estamos en un momento complicado. Hoy hemos dicho, era un día que parecía tranquilo, como han podido ver, ha sido todo menos tranquilo. Seguimos en esa dinámica de situaciones nuevas. Nosotros vamos a seguir explicándolo día a día. Nos emplazamos mañana por la mañana. Como siempre decimos, intenten compartir el vídeo, intenten dar un like, intenten comentarlo, todo cosas positivas. Recuerden que ya no tenemos anuncios en el intermedio, en medio del programa desde hace semanas. Hemos reducido un 50% los pocos ingresos que teníamos, vamos a decirlo así de claro, pero creemos que es la forma de llegar a más gente. Y algunos, si toca sacrificarse en ese sentido, lo vamos a seguir haciendo día a día. Tienen el Patreon, tienen el canal, tienen la transferencia para seguir apoyando este programa. Nos emplazamos a mañana en el segundo café. Como siempre decimos, seguimos.